Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más al canal. Si sos nuevo por acá, te doy la bienvenida. Te invito a que te quedes y seas parte de esta comunidad que está creciendo un montón. En el video de hoy les traigo un video un poquito diferente con los 10 hábitos que cambiaron mis días este último tiempo. Hace un tiempito que los estoy poniendo a prueba y la verdad es que me han resultado muy bien y se los quiero compartir. Estos 10 hábitos que cambié, la verdad es que no son nada mágicos, o sea, obviamente uno los tiene que ir poniendo a prueba y los tiene que ir implementando cotidianamente todos los días. Obviamente yo no cambié todo de golpe porque son hábitos que uno tiene que ir tomando y adaptando a su día. Les voy a compartir los 10 hábitos que estoy haciendo últimamente estos últimos meses y que me funcionaron a mí, y tal vez alguno de estos te pueden funcionar a vos para cambiar un poquito tus días. Así que si les parece bien, vamos a empezar. El hábito número 1 es levantarme bien temprano. Ustedes saben que ya de por sí yo me tengo que levantar temprano porque ahora los nenes cambiaron las rutinas del colegio y demás y nos tenemos que levantar temprano, pero siempre me levantaba con el tiempo justo. Nunca me levanté con el tiempo suficiente para no estar a las corridas a la mañana. En mi caso yo me quedo acá en casa, entonces no es que tengo que irme a trabajar, pero si tuviera que irme a trabajar después sería como mucho más complicado si me levantara con el tiempo justo. Entonces ahora estoy levantándome entre las 5:30 y las 6:30 de la mañana. Depende del día, depende si tengo más actividades o menos actividades o quiero aprovechar más el tiempo o las mañanas. Me levanto entre las 5:30 y las 6:30 de la mañana para tener el tiempo suficiente para yo levantarme bien, para yo estar tranquila y relajada cuando me levanto y llegar a hacer las cosas todas a tiempo. Sofi entra al colegio bastante temprano y Mateo va 3 veces por semana a la guardería también, entonces también lo dejo temprano, y para que todos lleguemos a horario y para tener todas las cosas preparadas en la mañana necesito levantarme con tiempo. Les puedo asegurar que levantarme con tiempo me salvó las mañanas, porque si no siempre estaba de mal humor, y como arrancar el día con mal humor no está. El hábito número 2 que estoy implementando hace ya un tiempito es hacer ejercicio. Yo la verdad que hacía ejercicio como obligada, porque cuando ustedes saben no tenía auto, tenía que ir sí o sí a buscar a Mateo a la guardería en bicicleta, entonces era como mi ejercicio diario, aunque sea 3 veces por semana. Es recomendable hacer aunque sea 3 veces por semana ejercicio diario. Pero ahora, como no estoy yendo más en bicicleta, ya está haciendo demasiado calor y ya tengo el auto y es otra comodidad, digamos, no estaba haciendo suficiente ejercicio durante los días, entonces me propuse hacer 3 veces por semana caminata por la mañana, aunque sea 40 minutos, media hora, el tiempo que tengas, pero hacer algo de movilidad, sobre todo si después te vas a trabajar o si estás todo el día sentada en el trabajo. No hace falta que lo hagas bien temprano a la mañana, lo puedes hacer por la tarde cuando volvés de trabajar. Yo lo hago bien temprano a la mañana porque empiezo temprano, entonces dejo a los chicos, me resulta más fácil ya de por sí. Los días que voy dejo a Mateo en la guardería, después me voy a caminar y después vuelvo para mi casa y ya tengo el día entero para hacer las cosas que tenga que hacer. Entonces 3 veces por semana es recomendable, aunque sea hacer algo de ejercicio. Además de mis caminatas diarias, también hago clases de pilates acá en mi casa. Yo no soy una persona que le gusta ir al gimnasio, no puedo, la verdad, me desmotivo, no me gusta ir, busco excusas para no hacer o no ir al gimnasio o no ir a las clases. Les soy 100% sincera, o sea, no encuentro la motivación suficiente como para ir al gimnasio. Entonces dije, bueno, como no lo puedo hacer porque no encuentro la motivación para ir, por más de que después me sienta bien y todo, no encuentro la motivación, busco excusas. Entonces dije, bueno, no tengo excusas si lo hago acá en mi casa. Entonces empecé a hacer clases de pilates acá en mi casa y les digo la verdad, no noto unos grandes cambios porque no levanto peso, no nada, pero sí me siento mejor después de hacer el ejercicio. Y también siento que estoy haciendo algo por mí. Así que hábito número 2, les recomiendo, aunque sea hacer algo de actividad física durante la semana, o si pueden 3 veces por semana, si pueden 2 veces por semana, y aunque sea, les digo, 1 vez por semana, salir a caminar o a un trote ligero o hacer algo para ustedes. Es 1 hora que ustedes se despejan la cabeza, eso es muy importante. Hábito número 3, empezar a escribir. Lo que ahora normalmente dice Journaly, yo no tengo un librito, un cuadernito súper lindo. Agarro un cuaderno cualquiera que tenga en mi casa, una hoja a veces, lo que tenga, y escribo cómo me siento. Esto se hace un tiempito que lo estoy haciendo y lo hacía ya antes como para guardar
los recuerdos también de cómo me sentía en cierta situación y después volver a leerlo y decir, uy, me sentía de esta manera y ahora en esta misma situación me estoy sintiendo de esta manera. Entonces es también una manera como de desahogo, ¿me entienden? Yo empecé a grabar videos de YouTube, yo creo que esto ya se los conté hace bastante tiempo, como una manera de desahogo, como una manera de poder liberar muchas cosas que sentía, porque cuando prendo la cámara hablo y siento que ustedes están del otro lado y para mí también es una manera como de desahogo. También lo encontré en el Journaly. Si ustedes no graban videos o no tienen una amiga cercana que puedan decir, che, nos vamos a tomar un café y hablar de las cosas diarias o de lo que te pasa, de tus sentimientos, porque a veces no las tenemos cerca o a veces no tenemos a alguien de tanta confianza como para contar cosas muy profundas, no pasa nada. Te sentás con un buen café, unos mates, un té, un matcha, lo que quieras tomar, un juguito y escribís todo lo que sentís. Te puedo asegurar que cuando terminas de escribir te desahogás, es como si fuera terapia. Y a mí la verdad particularmente me funciona. Habrá gente que dice que no, que es una pavada, que no sirve para nada. Habrá gente que lo comparte como yo. Si no lo probaste, inténtalo. No perdés nada. Escribir un ratito, media hora, 15 minutos, lo que tengas de tiempo. Escribís cómo te sentís en ese momento, cómo te sentiste antes, cómo te sentís ahora, cómo te ves en un futuro. O bueno, nada, escribir. Vas a ver que es como liberador. El hábito número 4 es meditar. Esto yo no lo hago todos los días. Sí lo hago cuando, por ejemplo, tengo mucha ansiedad por algo. Yo no soy una crack meditando, les digo la verdad. Es muy difícil meditar, lleva muchísimos años de preparación, no es tan fácil meditar, pero es como un momento en silencio. Yo por lo general lo hago las 3 veces por semana que estoy sola. Me siento un ratito en un lugar cómodo, con la luz de la ventana, con mis plantas alrededor, algo que me dé paz. ¿Sí me entienden? También me siento afuera si no hace mucho calor, con una mantita. Y a veces me pongo los auriculares con una música relajante. A veces simplemente me siento afuera en el jardín y escucho los animales, los pájaros y demás. Cierro los ojos y respiro. Hago respiraciones, puedo estar 5, 10 minutos, no necesitan estar 3 horas meditando, obviamente. Aunque sea 10 minutos meditando, es como una desconexión también. Como 10 minutos que no estás pensando en nada. La idea de la meditación es dejar tu cabeza en blanco y no pensar en nada. Ayuda mucho con la ansiedad. Ustedes saben que yo tengo algunos problemas de ansiedad, y entre otras cosas, así que me ayuda mucho la meditación a despejar mi cabeza, a no pensar tanto, a no proyectar tanto y nada, y me relaja bastante. Así que si no probaron con la meditación, no necesitan ser expertos en meditación, solamente no pensar por 10 minutos en un ambiente relajado y calmo, con una música de fondo suavecita, relajante, y van a ver que su día también va a empezar distinto. Mi siguiente hábito es leer todos los días un poquito. En este caso yo estoy haciendo videos de YouTube y también tengo Instagram y otras redes sociales que la verdad les digo, no las sé manejar. Nunca me interesó mucho la red social. Nunca fui de esas personas que estaban en tendencia con todas las redes sociales. No, nunca lo fui, pero la verdad es que últimamente, como estoy haciendo esto de YouTube y me interesa bastante, leo todos los días acerca de edición de video, programas nuevos, cómo mantener las estéticas. Me gusta mucho el diseño, me gusta la decoración, me gusta combinar cosas, me gusta ver qué está en tendencia en decoración para el hogar, la ropa, me gusta la moda, me gusta un poco de todo, me gustan mucho los accesorios. Entonces todos los días trato de leer un poquito, aunque sea una hoja, 2 hojas, no necesitar leerse un capítulo de un libro de 60 hojas para leer algo durante el día y relajarse. Leo un artículo de alguna revista, leo alguna tendencia que haya de otoño, alguna cosita así. Un artículo, 2 hojas, 3 hojas, 4 hojas. Si estoy más inspirada, leo un poquito más. Si, estoy con ganas de editar un video de otra manera o tratar de meter algún efecto en algún video, investigo y leo todos los días. Como que te mantiene la cabeza ocupada en algo, estás aprendiendo algo. Y además de eso es como que estás todo el tiempo tratando de aprender y manteniendo el cerebro pensando en cosas que son productivas y te ayudan en tu día a día o en tu trabajo o en tu casa, ¿sí me entienden? Y después como
plasmar lo que leíste o lo que aprendiste en un diseño o en un video, o aunque el otro no lo note, pero uno se siente como orgulloso de su progreso. Y realmente hoy en día no puedo estar sin leer, aunque sea algo todos los días. Me hago el tiempito, antes de irme a dormir, o no sé, en algún momento del día que pueda, en un momento de tranquilidad, siempre leo algo. El hábito número 6 es tener una rutina nocturna. ¿Por qué les digo esto? Yo soy una persona como muy detallista, muy ordenada por lo general, entonces me gusta tener todo muy preparado el día anterior. Si tengo algo que hacer, si tengo que prepararle algo a mi hija para que se lleve a la escuela o a mi hijo, si tengo alguna actividad al día siguiente como turnos médicos o ir a hacer una compra o no sé, lo que sea que tenga que ir a hacer al otro día, me gusta dejar todo preparado. A esto voy con el vivir más en calma, porque yo siempre fui muy organizada, pero sí es verdad que hay miembros de mi familia que no lo son, y el estar estresados preparando todo el mismo día a la mañana, llegando tarde, no encontrando las cosas y demás, te genera un estrés durante el día y te cambia el humor. Entonces te recomiendo que si al día siguiente vos tenés que ir a la escuela, ir a la universidad, ir al trabajo, tenés una reunión, tenés, no sé, un evento por algo, dejate todo preparado el día anterior. Vas a ver que cuando te vas a levantar a la mañana tenés todo ahí ordenado, no tenés que pensar extra, no tenés que buscar ropa, no tenés que planchar, no tenés que buscar lo que combine, lo que no combine, no tenés que preparar nada. Te levantás, desayunás tranquila, te cambias, te arreglás, agarras las cosas y salís de tu casa. El día va a empezar mucho mejor. A la noche anterior no te va a costar nada porque no estás con la prisa, con el apuro de llegar a tiempo, y va a ser muchísimo más simple. Esto es un hábito que cambia, les digo la verdad, les cambia el día. El siguiente hábito que adopté, sobre todo este último tiempo, es decir que no. Muchas veces me autoexigía demasiado diciendo que sí a todo, que sí podía llegar a limpiar toda la casa, que sí podía ir a buscar a los chicos, que sí podía cocinar, que sí podía cortar el pasto, que sí podía, o sea, que sí a todo, que sí podía juntarme a tomar un café, que sí podía ir a caminar a la mañana, que sí podía hacer ejercicio, que sí podía hacer todo. Me creía que era un superhéroe y no lo soy. Chicos, no lo soy una persona igual que ustedes, una persona normal, que tengo días buenos, que tengo días malos, que a veces puedo con todo y a veces que no puedo con nada, y hay días que tengo ganas de hacer todo y tengo mucha motivación y me despierto con muchas ganas, y hay días que la verdad no me levanto con ganas de hacer nada, que llevo a los chicos a la escuela, no tengo ganas de hacer otra cosa más que sentarme en el sillón, tomarme un mate y ver un capítulo de una serie o una película o relajarme, simplemente estar sin hacer nada, no pensar ni nada. Hay muchas veces que me pasa eso, pero el decir que sí a todo no está bien. Uno tiene que tener tiempo para uno mismo, uno tiene que tener el tiempo también para decir, ok, no quiero hacer esto, no tengo ganas de hacer esto, hoy no lo quiero hacer. Uno aprende diciendo que no, cuáles son sus límites, enseña a los demás también a que no siempre vas a estar disponible a hacer todo lo que los demás pretenden. También uno empieza a respetarse más sus tiempos y su persona. Y eso es un gran cambio en tu día para vos y para los demás. Te empezás a conocer vos más tus límites, te sentís mejor con vos misma diciendo que no, porque cuando digas que sí lo vas a hacer de otra manera. ¿Sí me entienden? Cuando uno dice que sí, después de haber dicho que no, uno lo hace con otra onda. El otro también lo toma de otra manera. Si uno dice que sí siempre a todo, uno se ve obligado a hacer que sí siempre todo. ¿Me entienden? Y después cuando no lo haces está el reproche. Entonces es importante muchas veces decir que no. Decir que no. Respetarse uno mismo, sus tiempos, sus ganas, su ánimo de ese día, y decir que no. Es muy importante. El siguiente hábito que lo estoy tratando de hacer, me cuesta mucho, pero estoy tratando de hacer, es desconectarme, aunque sea 10-15 minutos, de redes sociales, del teléfono, de pantallas, de todo lo que tiene que ver con los demás, con lo mío. Me pasaba al principio que estaba muy pendiente de quién se suscribía al canal, quién me dejaba un comentario, quién me dejaba like, a quién le gustaba. Como que estaba todo el tiempo así y tensionada. Me generaba más ansiedad, me generaba tensión, me ponía nerviosa. Entonces hace tiempo que dije, bueno, ok, no, necesito 10-15 minutos en el día de no pantalla absolutamente, pero para nada. Necesito 10 minutos, 15, 20, media hora, lo que sea necesario para desconectarme completamente del mundo y no tener que leer un WhatsApp
no leer un mensaje de texto, no leer un email, no leer nada. No leer comentarios, no fijarme si alguien se suscribió, si no se suscribió al canal, o sea, no, nada. Y la verdad les digo, es como un respiro. Esos 10, 15, 20, 30 minutos, 40, una hora, lo que puedas aguantar, les puedo asegurar que sin pantallas les va a mejorar el día, les mejora el humor, no están tan tensionados y aprenden como a liberar, a soltar, a no dejarse tanto influenciar por lo que ven en internet y demás. Estamos en una época que el internet lo es todo, las redes sociales te dicen hasta lo que tenés que comprar, cómo te tenés que vestir, cómo te tenés que cortar el pelo, qué es lo que tenés que decir, qué es lo que tenés que pensar, y hoy en día es como lo que mueve todo. Yo no considero que internet o las redes sociales me manejen mi día, trato de ser bastante auténtica, pero sí la verdad es que hay veces que influencian en tus decisiones, influencian en dónde te vas de vacaciones tal vez, o qué te pones, o qué tendencias tenés en tu casa, o cómo puedes decorar y demás. Yo trato de tomar todo, pero mantenerme genuina con las cosas que pienso, con lo que decido para vestirme, con las cosas que me gusta decorar, con la onda que le meto a mi casa, a mis hijos, a mi ropa. Entonces, creo que hay que tener un balance entre lo que se muestra, que muchas veces no es real, y tu vida personal, obviamente. Ya vamos terminando. El siguiente hábito que estoy optando desde que me mudé acá hace casi 8 o 9 meses es organizar mi espacio. Ustedes saben que yo tenía... en la otra casa donde vivíamos tenía demasiado desorden porque no tenía mucho lugar en la casa, tenía cosas esparramadas por todos lados y eso me daba como inestabilidad mental, ¿saben? Mi día era como triste porque yo sentía que mi casa no reflejaba lo que yo era en realidad. Cuando me mudé a esta casa, si bien tengo mucho más espacio y demás, también opté al minimalismo, a tratar de comprar, de pensar, no es minimalismo en realidad, no es minimalismo, es como más pensar mejor qué es lo que voy a comprar, pensar mejor si lo necesito o no. Pensar si realmente es algo que lo voy a utilizar en el tiempo o solamente lo voy a utilizar un momento. Pensar si mi casa se vería mejor con eso o no. Y optar por si entra algo, sale algo. Si entra algo nuevo, salen 2 cosas viejas. Eso es lo que estoy implementando ahora. Tratar de no comprar tanto y pensar mejor. Y además de eso, mantener un orden en mi casa. Mantener un lugar para cada cosa, no sobrecargar los espacios. Ustedes van a ver que mi casa está como muy despejada, trato de no tener nada amontonado, no dejar platos sucios, mantener un orden, y eso me da una claridad, ¿me entienden? Una paz mental que no tenía antes, y eso también hace que mi día sea mejor. No me levanto más con eso de qué triste esta casa, no tengo espacio, como viendo siempre todo lo negativo y que me generaba ansiedad, me daba negatividad, me daba tristeza mi día. Hoy en día me levanto y digo, qué linda que es mi casa, tengo espacio para todo, estoy pensando mejor qué comprar, estoy pensando mejor si tengo o no tengo que incorporar eso a mis ambientes. Tengo un orden para todo, tengo un lugar designado para todo. Tengas mucho, tengas poco. No se trata del espacio, ¿me entienden? Sino se trata de las cosas, de la cantidad de cosas, del orden de las cosas. No necesitas tener una mega mansión si no tenés un orden, y no necesitas tener muchísimas cosas para tener una casa linda. Eso tampoco es necesario. Puedes vivir en un dormitorio, en una casa mini, y tener todo en su lugar y ordenado, y tener una casa hermosa, decorada, y puedes vivir en una casa gigantesca con un acúmulo de cosas y que van a ver que como lleno de cosas, todo tirado, desprolijo, y van a ver que el espacio no va a modificar nada, sino te va a hacer triste. Tener muchas cosas, todo desacomodado, te hace el día triste, te da ansiedad, te da un día gris. Tener las cosas en orden, paz mental, claridad y un buen humor durante el día. Así que si todavía no estás motivada a organizar tu casa, a deshacerte de cosas, te invito a que lo hagas, a saber que te vas a sentir muchísimo mejor. Y el último hábito, pero no menos importante, que te doy es organizar tu día la noche anterior también. A mí me pasaba que llegaba la mañana siguiente y ese mismo día planificaba lo que tenía que hacer de tareas importantes. Hoy en día ya no lo hago más así, de esa manera. Lo que hago es planificar el día anterior. Me tomo 5 minutos antes de irme a dormir, lo anoto en el teléfono o lo anoto en una hoja o lo anoto donde sea. No lo hago mentalmente, lo anoto.
Esto es importante, anotar las cosas, hacer una lista de cosas. Ustedes van a ver que va a decir, no, ¿para qué? ¿Para qué vas a hacer una lista? No, les puedo asegurar que eso te marca un camino, te mantiene en guía. No haces 800.000 cosas durante el día y después no haces nada, ¿me entienden? Es como que, bueno, yo, no sé, mañana tengo que hacer importante esto y esto. Me anoto 3 cosas importantes que tengas que hacer, 2 cosas, una cosa realmente importante que tenga que hacer y que no me tengo que olvidar de hacer. Entonces, mi día, cuando lo arranco, digo, uy, a ver qué tengo que hacer hoy, leo la listita, ok, tengo que hacer esto y esto, enfoco mi día en eso. Si después tengo tiempo para hacer otras cosas, perfecto, buenísimo, mejor, más tiempo, pero si no tengo un enfoque o no tengo una dirección ese día, tal vez hago 800.000 cosas y después termino no haciendo nada, ¿me entienden? Como que hago todas cosas por la mitad porque me acuerdo, uy, tengo que hacer esto, uy, tengo que hacer lo otro, uy, tengo que hacer lo de más allá, uy, tengo que hacer esto. Y es como que me voy por las ramas. Entonces, anotando las cositas que tenés que hacer importantes en el día te mantiene enfocada, te mantiene en dirección a lo que tenés que hacer en el día y por lo menos esas cosas que anotaste estoy segura que las vas a hacer. Si después tenés tiempo para hacer cosas extra, mejor para vos. Pero por lo menos lo importante lo hiciste. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video del día de hoy, que estos 10 hábitos que les compartí los puedan poner en práctica. Ya me contarán acá abajo en los comentarios si les funcionó, cuáles mejores que otros, si los adoptaron y si realmente les hizo un cambio en su día. Yo siempre leo sus comentarios y trato de contestarles a todos, así que si tienen ganas de comentarme algo o de decirme alguno de sus hábitos que no haya dicho por acá y quieran compartirlo, también son muy bienvenidos. Ustedes saben que yo voy probando distintas cosas y lo que me funciona se los comparto. Así que bueno, dicho esto, les mando un beso grande a todos. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar ahí una vez más. Que tengan un hermoso fin de semana y nos vemos pronto. Chao.